Bueno, yo creo que necesitamos alguna guía, porque yo creo que nunca el país había tenido este acoso internacional y nunca se habían abierto tantos frentes alrededor del mundo en contra de algo que desde hace mucho tiempo grandes potencias nos vienen criticando y nos vienen diciendo que cambiemos. Caso de hoy se revelan todos los llamados Panama Papers y al mismo tiempo caso Wisa, y el presidente hoy está convocando una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para anunciar sobre temas de seguridad, incluso lo está haciendo dentro de una base del Senan. José Blandón, yo creo que nunca habíamos visto semejante tropel, yo creo que ni siquiera durante la época de Noriega, donde era un problema casi bilateral, no multilateral como el que tenemos ahora. Bienvenido a Next Noticias. Bueno, en aquella época del general Noriega lo que estaba en juego era el destino de un gobierno que ya estaba políticamente liquidado. En este momento lo que tenemos es una situación mucho más complicada, mucho más peligrosa, porque si nosotros tardamos en resolver la crisis en la cual estamos involucrados, el efecto será mucho más desastroso de lo que ya es. Yo te puedo afirmar que no importa lo que hagamos, y ojalá lo hagamos a una mayor velocidad para resolverlo, vamos a tener un daño estructural que abordar. Pero fíjate, he escuchado muchas expresiones, discusiones, y noto que sería importante, Fernando, si nosotros pudiéramos transmitirle a la audiencia primero qué es lo que estamos hablando. Hablamos de indictment y la mayoría de los panameños no sabemos lo que es un indictment. Hablamos de la lista Clinton y no sabemos qué es lo que eso significa. Hablamos de los papeles de Mossack Fonseca y no sabemos lo que eso significa. Hablamos de las offshore y la mayoría de los panameños, primero que no tienen offshore. Claro, pasan Entonces, olímpicamente. ¿qué es lo que está pasando y desde cuándo viene este problema? Porque también he escuchado a otros intelectuales hablar de que hay cambios, el mundo ha cambiado. Bueno, yo le puedo decir a ustedes que el mundo con respecto a lo que nos están pidiendo no ha cambiado absolutamente nada. Eso nos lo están pidiendo de hace varias décadas y nosotros no hemos hecho los cambios. Entonces, en primer lugar quisiera, si me lo permites, un indictment. ¿Qué es un indictment? El sistema de los Estados Unidos, el sistema de justicia de los Estados Unidos, tiene a lo que se llaman los Law Enforcement Agencies, las agencias que se encargan de hacer que la ley se cumpla. Entonces, esas agencias, ¿cuáles son? Como el FBI, por ejemplo, la agencia de la DEA, la agencia de drogas. La agencia del tabaco y de las armas. La ATP la tiene también el Ministerio Público, el Tesoro, aduana, en fin. Esas agencias se encargan de las investigaciones cuando se presume que alguien o alguna organización criminal viola la ley. Entonces, a través de una fiscalía se ordena una investigación que se nutre de la información que estas agencias suministran a esa fiscalía. Cuando el fiscal, en este caso de los Guaques, se trata de la Fiscalía del Sur de la Florida. Que fue exactamente la misma que acusó a Noriega. Sí, pero cree que ya tiene un caso producto de toda la investigación, y esta investigación sobre el Grupo Guaques comenzó por allá por el año 2007. Si usted se lee el indictment, que ahora se lo explico, el indictment es un llamamiento, una solicitud de la Fiscalía para que se llame a juicio. La imputación de cargo. La imputación de cargo. Pero antes que él la presente formalmente, el fiscal somete esa investigación y esas acusaciones a una asamblea popular, o sea, a una organización de la comunidad que está conformado por un grupo de personas a la que él le presenta. Eso es lo que se llama el gran jurado. Exacto. Se escoge de la comunidad una serie de personas y él presenta su caso con los testigos correspondientes. Y una vez que el gran jurado ve que hay probabilidades de que se haya cometido un delito, autoriza al fiscal a que proceda con el llamamiento a juicio. Entonces, el indictment, este llamamiento, puede ser o abierto o sellado. En el caso de los abiertos, como este caso, por ejemplo, se hace público y es de conocimiento público. Usted puede meterse en la web y saca este caso y usted puede leer completamente el indictment. Cuando se hace sellado, es porque en el sistema norteamericano de justicia, siempre ellos, por ahorro del proceso, ellos negocian con el criminal de más baja... el que soltó la información hacia para que coger el pez grande. Entonces ellos tienen estos indictments, cuando son sellados es para tener cuándo es el mejor momento. A mí en lo particular me llama la atención
que esta información la hace el gobierno de los Estados Unidos pública, las medidas administrativas, porque primero soltaron las medidas administrativas del Departamento del Tesoro y posteriormente salió el indictment publicado. Yo creo que el Departamento del Tesoro actuó en función de que ya tenía, este indictment. Entonces, pero lo hace el jueves cuando nuestro presidente está en Washington. Y me llama también la atención que ocurre eso. Ahora, ¿esto es posible que pase en los Estados Unidos? Sí, no se crean que las agencias de los Estados Unidos están súper coordinadas, no. En los Estados Unidos la CIA puede andar por un lado y el Departamento puede andar por otro, como es corriente. El caso de Panamá, con Noriega lo evidenció en forma pedita. Y entonces me llama la atención además que las autoridades panameñas de seguridad estuvieron marginadas de esta investigación. O sea, uno de los principales problemas que va a tener el presidente Varela para manejar el caso Walker es que no tenemos suficiente información. Él está dando palos de ciego. No sabemos cuál es el nivel de información que maneja los Estados Unidos. Al leer el indictment, que lo he leído, me parece que es una investigación muy seria. Sí. Una investigación, claro, nosotros aquí apuntamos a que el indictment ya significa que ellos son culpables. No, ese indictment tiene que pasar por un proceso judicial y determinar si a través de ese proceso hay verdad que lo que el fiscal pide y dice es cierto. Pero hay inversión de la carga de pruebas. Es decir, cuando lo que estaba contándonos Rosendo Miranda el viernes era que en casos de este tipo de drogas se puede decir que el culpable tiene que demostrar su inocencia más que el fiscal la culpabilidad del reo. Eso es producto de la concepción nueva de la ley patriota, en la que los intereses de la nación prevalecen sobre los intereses individuales. Y eso no era así en los Estados Unidos. En el sistema judicial norteamericano siempre es la fiscalía la que lleva el peso de demostrar que su caso es cierto. Y en este caso también es la fiscalía. Lo que pasa es que hay intereses geopolíticos que tienen que ver con toda esta estructura de producto de las nuevas situaciones que se generaron a partir del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre, famoso, que llevó ese brutal atentado contra la ciudad de Nueva York y Washington. Hablando de 11 de septiembre, es decir, nosotros, sobre todo cuando están los arnulfistas en el poder, pareciera que el mes de mayo es un mes como un mes horrible. El jueves renuncian los dos ministros y viceministros de seguridad. El presidente está en Washington, no atendido por el presidente Obama, que estaba atendiendo al resto de presidentes de Centroamérica, sino atendido en la Secretaría de Defensa. El embajador de los Estados Unidos estaba en la Procuraduría. Y de Ñapa, ayer el caso del vuelo de Delta, desde Atlanta a Medellín, lo bajan en Panamá por un posible artefacto explosivo dentro del avión. Es decir, ¿son coincidencias o es que, sabes, realmente se han alineado las estrellas, pero para mal, a Panamá? Bueno, siempre entre el hecho real y la coincidencia, sí, al final puede producir los elementos de incertidumbre que manejamos por no tener la información correcta, nos permiten cualquier interpretación de los hechos. Y ese es el peligro donde estamos ahora mismo. Determinamos que en este caso, entonces los Estados Unidos ha presentado un indictment que ya lo hizo público, pero ha tomado medidas administrativas la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos inusualmente duras. ¿Cuál es la posibilidad de que ellos tengan de revertir esas medidas? Para mí, casi ninguna. Casi ninguna. Casi ninguna. ¿Y eso qué significa para nosotros en este caso? No, además que el desprestigio comercial de la marca y del grupo ya... Es que para los Estados Unidos... Es algo irreversible. Cuando la Secretaría del Tesoro toma este tipo de medidas, que no lo toma nada más en Panamá, quiero que sepa, lo ha tomado en este caso en diferentes países. Sí, Panamá, Colombia y hay varios países más. Modificar esto significa cambiar una línea estratégica. No veo que los Estados Unidos vaya a hacer eso. Entonces Panamá tiene que manejar este caso ahora con realismo. Nosotros no creo que esté en el camino una solución entre negociar con el Departamento del Tesoro un aflojamiento de las medidas, porque no lo veo que lo vayan a hacer. Creo que más ellos van a mantener sus medidas, lo que significa que se va a producir un asfixiamiento de estas empresas al no poder contar con las estructuras financieras que da el mundo para poder mantener este tipo de negocios. Entonces vamos a tener fuerte presión en la masa trabajadora que se va a ver afectada. Ese es el último caso. Pero hoy también, a la 1 de la tarde de Panamá, se debiera divulgar
algunos elementos nuevos de los papeles de Panamá. 8 de la mañana hora de Panamá, 1 de la tarde hora de Múnich. Bueno, ya sería hoy, pero Sí, ahora. asumamos que sea el mediodía. Pues. Una hora. Pero hoy estaremos conociendo información nueva que comienza a crear una sensación de angustia, a profundizar la sensación de angustia, mejor dicho. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente el mundo le está pidiendo a Panamá? Desde hace décadas, decía, Sí. el mundo le ha venido pidiendo a Panamá que deje de ser un refugio para los evasores del impuesto mundial. Esa es la base que hace decenas de años nos están pidiendo. Nosotros no hemos sido capaces como nación de reformar esa parte de nuestro sistema financiero. Y le voy a dar algunas cifras para que vea. Sí. Hoy, el Producto Interno Bruto panameño podría estar en el orden de los 54.000, 55.000, 57.000 millones. Exacto. El negocio asociado a este tipo de actividad representa 500 millones, aproximadamente entre menos del 1% del PIB. Sí, pero esos 500 millones se lo distribuyen 6 bufetes de abogados que dan para ser los patrocinadores de campañas políticas, para ser Pero los el que punto es promueven el leyes. siguiente, es ese sector el que necesita una cirugía mayor para resolver un problema que el mundo nos está reclamando no de hoy, de hace décadas. En el año de 1984, el doctor Nicolás Barletta, cuando era presidente de la República de Panamá, hizo un conjunto de reformas económicas, usted recordará. En esa época, nosotros recién salidos de la lucha del canal, nosotros que dirigíamos el PRD en esa época, yo era parte de esa dirección, no entendimos las medidas que el presidente Barletta estaba imponiendo, o nos estaba pidiendo que se ejecutaran. Y él no entendía la posición política de nosotros. Y el no comprender nosotros la posición política de Barletta, que era correcta, y él no entender la posición económica y la política, nos llevó a no hacer nada. Y al final se produjo la salida de Barletta por otro hecho. Sí, y empezó Y entonces fue el fin del sistema, de ese gobierno. Pero de ese momento nos estaba pidiendo que los Estados Unidos, que tomáramos, que desarrolláramos una legislación que impidiera que Panamá fuera refugio de evasores de impuestos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿es Panamá hoy un refugio? Porque la palabra tax haven, como paraíso fiscal, la palabra técnicamente mejor es refugio de evasor de impuestos. ¿Es Panamá un refugio? Mi respuesta a eso es que sí. Porque la legislación panameña tiene vacíos que permite que extranjeros de Estados Unidos, en Francia, utilicen estas compañías para no pagar allá y declarar aquí. Pero declarando aquí. Nosotros tuvimos hasta hace muy poco una disputa con Colombia. Colombia acusaba a Panamá de 2 cosas. 1, la evasión de impuestos. Y 2, el lugar donde se estaba lavando dinero del narcotráfico. Es decir, y me acuerdo que el presidente Varela incluso con su equipo trató de hacer pues una afrenta, o crear una afrenta diciendo de que nosotros no éramos lo que los colombianos decían, y ahora el tiempo le ha dado la razón a Colombia. Bueno, en la última reunión que se hizo aquí en Panamá el jueves pasado, ¿recuerda? Porque el gobierno de la República de Panamá, por instrucciones del presidente Varela y la representación de Colombia por instrucciones del presidente Santos, a través de una conversación que tuvo el presidente Varela con el presidente Santos, lograron un acuerdo. El acuerdo de evitar la doble tributación. Claro. Que es el acuerdo que permite, por ejemplo, que empresarios colombianos que inviertan en Panamá y que paguen sus impuestos aquí, esos impuestos no los tengan que pagar en Colombia y el panameño allá no tendría que pagar en Panamá. Ese acuerdo de doble tributación se resolvió. Pero había otro tema que Colombia le exigía a Panamá, que era el intercambio automático de información. Eso no fue parte de la discusión, pero sí un acuerdo en principio. Claro. Que eso se iba a resolver en el futuro. ¿Y cuándo se iba a resolver? Cuando Colombia cumpla los estándares mundiales para guardar la reserva de la información que recibe. Pero el ministro de Colombia dio una información que no era cierta, que se había acordado el intercambio automático de datos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, el mundo nos está pidiendo a nosotros reformas en ese campo. Nosotros no tenemos más remedio que hacerlas. Literalmente, Fernando, nosotros somos un país sitiado.
sitiado por el mundo, de la presión que vamos a recibir por no hacer y el daño estructural que le podemos hacer a la economía es tan grande que tenemos que hacer. Claro. Entonces aquí viene una confrontación que va a tener que manejarse entre los sectores que se beneficiaron de esa Esa laxitud permisibilidad que tenía el sistema jurídico financiero del país, tiene que pasar a cambiar su manera de hacer negocios. Y las offshore seguirán existiendo, pero tendrán que existir bajo una nueva esqueleto jurídico que permita frenar la evasión de impuestos y la utilización de esas compañías para crímenes nuevos que hoy son la preocupación fundamental de los países desarrollados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el terrorismo, los grupos criminales que ponen bombas en todos lados, el crimen organizado. Entonces, eso ha tomado una magnitud de importancia estratégica para esos países. Claro. Entonces, ahora es cuál es la velocidad con que nosotros vamos a implementar esos cambios. José, está también el caso, y yo creo que esto, el riesgo país debe haber aumentado después de todo esto. Bueno, el riesgo país panameño ha venido creciendo a lo largo de todo el 16. Usted recordará, nosotros somos, los papeles Fonseca nos olvida lo que pasó en enero. Claro. Si usted pone su mente en enero del año 2016, que era un año que todo el mundo veía ya como el asentamiento del gobierno del presidente Varela y digamos, la aceleración de toda su estructura de gobierno, ¿qué pasó el 4 de enero? Nos vimos sorprendidos por la imposición de la presidencia de José Ayub Prado. de Ayub Prado en la Corte Suprema, y los dos nuevos magistrados que tomó el presidente son los que impulsan una decisión que fue rechazada ampliamente por la opinión pública. Unos días más tarde nos vimos sorprendidos por las acusaciones que el propio presidente hacía de que el órgano legislativo estaba penetrado por el narcotráfico. Y se produce una reunión entre el presidente de la República y el presidente del órgano legislativo, y ambos, tanto la Corte como la Asamblea, entran en una vorágine de conceptos negativos. Y unos días más tarde, antes que terminara enero, surgen nuevas declaraciones de actos posibles de corrupción dentro del gobierno Varela. Entonces todo el mes fue sacudido por noticias negativas que a la práctica llevaron el índice de gestión del presidente a la caída. A la caída. Y nos vamos a los carnavales y se profundizó la confrontación para llegar a los papeles de Fonseca, que fueron, digamos, un golpe en la que el mundo entero levantó opiniones contra Panamá, pero no contra Panamá el país, porque fíjate cosa curiosa, en el medio de los papeles de Fonseca, el presidente Varela se va a Japón y logra un acuerdo con el gobierno de Japón por más de 2.000 y tantos millones de dólares para financiar la línea 3 del metro. Sí. Un país nos da a nosotros el respaldo financiero en medio de esa discusión. ¿Qué te está indicando eso? Que en gran medida lo que el mundo está pidiendo no es la liquidación de Panamá, no es un ataque a Panamá. Lo que el mundo está pidiendo es que los panameños aprendamos a jugar con las reglas claras cuando se trate del sistema financiero, y lo que los panameños debemos entender que ya esta manera de hacer negocios vía los grandes abogados se acabó. Se acabó. Se acabó. No importa cuánta influencia política tenga, eso se acabó. Y entre más rápido lo hagamos, más rápido se levantarán las espadas de Damocles que penden sobre la economía panameña. Hablando del sistema legal, hablamos ahora del sistema bancario. El sistema bancario tocado, pues hay un banco panameño mencionado en el caso Lavajato. Está el caso del grupo Wacket y la vulnerabilidad que ha tenido en varias plazas, en varios bancos de la plaza. Es decir, este sacudón va a tener repercusiones económicas para el hombre de la calle también. Mira, vamos a ponerlos en su justa dimensión. En el año 2008 se desató la crisis financiera más grande de la historia de la humanidad. Exacto. Se recordará aquellos grandes bancos 15 de septiembre que estafaron más de 700.000 millones. Yo no sé si usted se puede imaginar esa cifra. 700.000 millones de dólares fueron estafados por el sistema financiero mundial, particularmente en Estados Unidos. Y los grandes empresarios y banqueros que dirigieron esa operación son los que dirigen la política financiera de los Estados Unidos hoy. Gran parte de esos tipos que estaban en esos negocios hoy son los asesores del presidente Obama. Mira la contradicción. El sistema financiero casi colapsa
Y el gobierno de los Estados Unidos, en ese caso del señor Bush, tuvo que emitir, ¿no así?, un nuevo apoyo financiero de más de 700.000 millones a estos grupos. ¿Y quién pagó la estafa de estos señores? El pueblo norteamericano. Contribuyente. Que fue el que perdió sus casas, igual que en España, igual que en Europa. Entonces, esa crisis que se desarrolla no afectó nuestro sistema financiero. ¿Qué está indicando eso a nosotros? Que el sistema financiero panameño está mucho mejor protegido, es mucho más conservador, es mucho más eficiente en el manejo de sus recursos. Aquí en Panamá no se otorgan hipotecas de esa naturaleza como se daban en los Estados Unidos. No. O sea, nosotros hemos logrado blindar nuestro sistema financiero, pero todavía el sistema en las compañías offshore no está blindado. Entonces eso es lo que tenemos que cerrar y no permitir que se utilice nuestro país como refugio para que otros bandidos de otros países vengan a esconder su dinero aquí o utilicen compañías creadas en Panamá para fomentar crimen organizado. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿eso toca intereses? Sí, toca intereses de gente que a lo largo de nuestra historia ha jugado un papel importante en el control de la dirección política. Igual pasa ahora. En todo este mecanismo que pasa con el señor Wackett y su grupo, detrás de todo este momento estamos teniendo, mis queridos televidentes, una guerra económica. Y aquí hay grupos que se quieren beneficiar de la caída de Wackett. Sí, y entonces, no solamente que tienen el derecho de hacer su negocio, sino que quieren tener control de la estructura política del país, con proyectos políticos del país. Entonces, ¿qué hacen? No dejan espacio para gobernar. Y en nuestro país ha sido fundamentalmente la clase media profesional panameña la que ha dirigido la estructura de gobierno. Cuando la dirige, es cuando el país marcha mejor. Ustedes te imaginan, en los gobiernos liberales del año 30 hicieron las grandes reformas, por ejemplo, educativas, que duraron hasta el año 65, con grandes pensadores. Sí. Todo el proceso de descolonización que culminó con Omar Torrijos fue dirigida por la clase media. Las jornadas patrióticas y de asentamiento de la cruzada civilista fue dirigida por la clase media y nuestros jóvenes estudiantes. Exacto. O sea, cada vez que la clase media ha salido y puso orden en una crisis como la de la invasión, bajo la dirección de un hombre de la clase media como Endara y su grupo. Guillermo Endara, sí. Entonces, Ernesto Pérez Valladares, en el año 94, hizo las reformas estructurales más importantes para permitir el crecimiento de este país. Nuestro país históricamente ha sido capaz de hacer reformas estructurales financieras para aprovechar y mejores opciones y mejorar su índice de competitividad. Martín Torrijos, incluso la propia Mireya Moscoso, lograron políticas para desarrollar el sistema portuario, todo el turismo. Martín Torrijos impulsó un manejo responsable de las finanzas públicas, sí, para lograr que el gobierno de Martinelli, cuando entró bajo condiciones financieras muy buenas. Muy buenas. Pero además, el desarrollo del proyecto de tercera ampliación. Martinelli asume la conducción del gobierno en un momento de mayor crecimiento y logró dinamizar y mantener la economía a un ritmo alto, que tuvo problemas claro que hubo problemas. Pero entonces nosotros ahora entramos en una nueva etapa en donde el mundo reclama otras cosas al gobierno de Varela, y el gobierno de Varela debería entender que para abordar... Está a la altura de las circunstancias este gobierno. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas importantes. A lo largo de los últimos 12 días, sí, desde la época de los papeles, veo al presidente más en control estratégico del problema. Yo muchas veces le he dicho, a son de crítica seria, al presidente Varela personalmente se lo he dicho, que cuando un gobernante queda mirando con luces cortas, nutrido nada más por informaciones de la inteligencia local, de ese Consejo de Seguridad, de inteligencia, que de inteligencia no tiene nada para mirar los grandes problemas, sino para crear bochinches, cuando los presidentes quedan atrapados en ese micromundo, pierden las luces largas de un país que está llamado a jugar un papel importante en el mundo. No porque nosotros nos creamos la gran cosa, por la naturaleza fue generosa con nosotros y nos dio un paso tan importante. Mire, estimados televidentes, nosotros vamos a inaugurar dentro de un mes y medio la ampliación del canal, el proyecto más grande que ha hecho en este momento en el mundo, uno de los proyectos más grandes del mundo.
Mira dónde estamos ahora plantados. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Hombre, mover el barco del atolladero donde estamos para el lado donde el océano del desarrollo nos pueda ir, pero para eso él necesita del apoyo de todos los panameños, se llama en cambio democrático. Sí, pero lo ha pedido. No, porque no entiende la magnitud del problema. Te voy a decir, yo creo que la crisis que se va a generar con los problemas del señor Vázquez va a profundizar el nivel de temor. Yo siento en el panameño de hoy un temor increíblemente alto, y cuando la gente tiene miedo no gasta. No. Cuando la gente tiene miedo no duerme tranquila. O sea, hay un nivel de incertidumbre tan alto, que es lo que tú me preguntabas, que ha aumentado el nivel de riesgo político del país a tal punto que si eso no se corrige, por primera vez el riesgo político se va a convertir en un obstáculo para la economía panameña, y va entonces a aumentar el riesgo económico y financiero del país. Cuando eso ocurre, tenemos la tormenta perfecta. Eso es lo que usted está viendo en Brasil en este momento. La coincidencia de una incapacidad política de la presidenta Dilma Rousseff que afectó el desarrollo económico, que ha caído sustancialmente. Gran parte de la caída es la ansiedad de la... Es la incapacidad política que generó el miedo. Se produce cuando hay incapacidad política. Los bancos, ¿qué piensan? ¿Cuál será el próximo banco? Entonces el rumor corre más rápido que la capacidad del gobierno de informar. Yo le decía y escribía en las redes sociales que la capacidad del gobierno de informar desde el jueves para acá se reduce casi a cero. Y cuando no hay información, cuando el pueblo no tiene orientación, ¿qué se produce? Incertidumbre. El bochinche, sí, que corre a una velocidad y hace más daño el bochinche que la verdad. Así es. José, gracias. Por último, escribiste hace unos días en tu cuenta de Twitter sobre el caso de Guillermo Ferrufino. ¿Sabes? Que no le veías razón para estar detenido. Sí, yo no solamente en el caso de Guillermo Ferrufino, como en algunos otros casos. Fíjese rápidamente el caso de Ferrufino. Primero se le asoció a que había autorizado viajes en helicópteros que nunca se hicieron. Cuando uno estudia y lee, pero hay que leerlo, los análisis financieros o los estudios de auditoría forense que hace la Contraloría General de la República, se da cuenta del gran déficit que esos análisis tienen. En los análisis de auditoría de la Contraloría no se incluyen ninguno de los documentos aportados por las partes. Entonces, ¿qué clase de análisis es ese que no incluye el contradictorio? Es decir, la tesis que usted tiene que ser confrontada con el afectado. Claro. No se incluye. Pero además, la base con que se utilizó para calcular esos vuelos era una bitácora que dio la Aeronáutica Civil, que no era para calcular horas de vuelo, sino para cobrar sobretasa. Se lo advirtió el propio director de la Aeronáutica Civil, lo utilizaron para hacer el cálculo del supuesto despilfarro. Los auditos, eso, demuestran lo pobre del defecto. Pero cuando usted ve el audito que tiene que ver con el supuesto enriquecimiento ilícito, las deficiencias técnicas financieras de ese audito son tan elevadas y forzaron un supuesto lesión patrimonial de 1 millón que no existe desde el punto de vista financiero. Entonces yo me pregunto, ¿qué razón jurídica existe para que Guillermo Ferrufino esté preso? No existe ninguna razón. No existe. Entonces tiene 1 año y tantos presos. ¿Usted sabe cuál es mi opinión personal ahora? Que no es jurídica, sino política. Que Ferrufino está preso por un problema que él tiene de ser un muchacho que, además de ser un tipo simpático, sí, es un tipo que cae bien. Es un muchacho que cae bien. Y que en todas las encuestas de opinión pública era un hombre que marcaba y sigue marcando bien. Entonces él es un peligro político para quienes creen que ellos pueden dirigir la próxima campaña. Entonces yo quiero hacer un llamado. Fíjese dónde estamos hoy. Los papeles de Fonseca dejan a Ferrufino como un caso insignificante. Yo me pregunto, la justicia está llamada para resolver no el problema del fiscal, sino el problema de la sociedad.
Correcto. Y la justicia tiene que tener un enfoque humano. Alguien, algún fiscal, está pensando que la magnitud de lo que ellos están planteando no amerita que él esté preso, ni jurídicamente. Como igual nunca debió estar preso José Raúl Mulino. José Raúl Mulino. Y yo me pregunto, ¿qué hace Osorio preso? ¿Por qué? Lleva un año, no tiene ni plata ni para pagar al abogado. No. Hay un muchacho joven, Romero, que está preso, lleva un año ya porque 4 llantas no aparecen en el expediente y él no es mencionado por el informe de la Contraloría. Sin embargo, la fiscal lo acusó ahora de lavado de dinero, porque esa es la nueva. Antes, cuando nosotros éramos jóvenes, nos acusaban de comunistas. Claro. Entonces Sí, un paria total. Eras apartado. Hoy te acusan o de narcotráfico o de lavador de dinero. Y entonces ya y quienes hacen esto son organismos de inteligencia que se inteligencian para encubrir acciones de carácter político. Yo quiero llamar la atención al país. Nosotros no podemos seguir así. No. Nosotros tenemos demasiados problemas estructurales que resolver, que ponen en peligro la nación, y estamos dispuestos a respaldar la acción del presidente Varela siempre que impulse una concertación nacional que nos permita a todos colaborar en la solución de los problemas, pero no ignorar las injusticias que se están cometiendo, poniendo a panameños presos y teniendo a panameños y panameñas presas en las cárceles sin proceso, porque estamos hablando de Ferrufino, pero hay más de 7.000 panameños y panameñas que están presas sin ningún proceso en desarrollo, que a lo mejor ya tienen más tiempo de presos de la posible condena que puedan tener. ¿Y quién le paga a esos muchachos? Nadie más. Lo estamos haciendo criminales. Yo llamo la atención a todas estas cosas, porque cuando uno dice esto, entonces comienzan a decir, hombre, lo que pasa es que Martinelli los compró. Y ese es un argumento tan tonto que probablemente asuste a algunos, pero la mayoría de los panameños ya ni se asustan por eso. ¿Cómo asustarse por eso cuando tenemos estos casos? Esta magnitud de los casos. Que ya es como si el sol explotara. Sí. En nuestra propia nariz. De manera que esta es la grave situación que yo veo. Yo no creo que estemos en una situación de no solución. Yo creo que lo que hace falta es una voluntad nacional, que no la expresa exclusivamente el presidente, sino todos los panameños y panameñas. José, y como siempre, un placer tenerte aquí.